Muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 13 de febrero, y estamos en la semana quinta del tiempo ordinario. Como todos los viernes, día penitencial, día de acercarnos al sacramento de la confesión o de la penitencia. Qué buen motivo tenemos teniendo la Cuaresma a punto de empezar. Y también es el día en que miramos agradecidamente la cruz de Cristo, la pasión y muerte del Señor, que para nosotros además es distintivo de nuestro verdadero seguimiento de Cristo. Evangelio del día de hoy, Marcos 7, 31 al 37. La curación del sordomudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndole las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva. Y con una palabra que pronunció mirando al cielo, Efetá, que significa ábrete. El profeta Isaías había anunciado que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más, ahora en territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordomudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con él es un encuentro distinto, personal, único. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús los curó. El resucitado sigue curando hoy a la humanidad a través de su Iglesia. Los gestos fundamentales, imposición de manos, contacto con las manos, unción con óleo, crisma, son el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolo. Son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. Son signos de la alianza, símbolos de las grandes acciones de Dios en favor de su pueblo, sobre todo desde que han sido asumidos por Cristo, que realizaba sus curaciones y subrayaba su predicación por medio de signos materiales o gestos simbólicos. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial al bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el afecto espiritual, el efecto, espiritual de este sacramento, es precisamente el rito llamado así, rito del efetá, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice: el Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos cuando deberíamos oír y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro del sordo mudo, o sea, que nos abra realmente y poner de nuestra parte, claro, porque Dios lo pone todo, pero nunca fuerza nuestra voluntad. Y por tanto, la libertad humana ahí está, ¿no? Así que ábrete para que Dios te abra. El 13 de febrero la Iglesia celebra, entre otros santos, la memoria de San Benigno. Su vida transcurre en torno al siglo III. Hombre de probadas virtudes, se convierte en un celoso propagador de la fe, cuyo objetivo prioritario es la difusión del reino. Esto hace que el obispo Ponciano reconozca en él un verdadero hombre de Dios. Poco después fue ordenado sacerdote, colaborando con Ponciano en el gobierno de la Grey encomendada. Por entonces la persecución de Maximiano y Diocleciano se agrava.
Pero esta situación hace reafirmarse más en el ejercicio de su apostolado a Benigno, que desgasta la vida asistiendo a los cristianos que sufren y dando de comer a los necesitados. Incluso logró de Dios la gracia de estar cerca de los que iban a ser martirizados, confortándoles en la adversidad. Lleno del Espíritu Santo, predica la conversión con la idea de atraer a la verdad a los adoradores de ídolos. Así comienza a explicar que las divinidades romanas son falsas, poniendo en entredicho el culto que se les daba. De esta forma, invita a descubrir al Señor Jesús, el único al que deben servir. Todo esto hace que le arresten y le obliguen a apostatar de sus creencias. Ante su negativa, le aplican diversidad de suplicios y castigos, decretando que sea decapitado, sentencia que se cumplirá en torno al año 303. Sabemos pocas cosas de su vida. Fue un mártir de Todi, en Umbría, en esa época. Y sabemos eso, que nació y vivió en Todi, en Italia, que fue ordenado sacerdote y pues realmente un hombre de bondad y de rectitud. Y que soportó valientemente la tortura y la muerte. Fue enterrado por manos piadosas a la orilla de un camino, en donde después se construyó un monasterio benedictino. Benigno es uno de los 140 santos de la columnata que adorna la plaza de San Pedro en el Vaticano, la columnata de Bernini. Los santos que están arriba, uno de ellos es San Benigno. Pues damos gracias a Dios por la vida y el testimonio de San Benigno de Todi, mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.